Les doy la cordial bienvenida a nuestro canal de filosofía. Soy el filósofo José Cruz y aquí precisamente estamos dando un bosquejo de la propia historia de la filosofía. Y aquí hemos visto ya el periodo de los presocráticos, hemos visto ya la filosofía antropológica con los sofistas, Sócrates, y ahora estamos en el periodo de la filosofía ontológica o filosofía ática. Estamos hablando ya del siglo cuarto antes de Cristo. Ya vimos ya con la filosofía ontológica, es decir, enfocado en el ser, ya vimos a Platón, ya vimos sus 36 obras, y él, precisamente, el propio Platón, sospechaba de la realidad. Dudaba precisamente que los sentidos nos dieran un conocimiento estable sobre el concepto de la misma realidad. Por ello, eso es importante no perderlo de vista, porque ahora vamos a ver a uno de sus discípulos más brillantes en la historia de la propia filosofía, llamado Aristóteles. Como muy bien comentó Santo Tomás de Aquino en su Suma contra los Gentiles, el filósofo. Bien, el filósofo nació en el 384 a 322 antes de Cristo. Él pues era de origen macedónico, nació en Estagira. En esa época vemos ya que Macedonia se empezaba a alzar como una potencia militar y empezaba ya a unificar todo el proceso de todo el mundo griego, Esparta, los griegos, etcétera, Samos, todo el proceso precisamente de el mundo griego ante futuras amenazas, claro está. Bien, eh, su padre del propio Aristóteles fue médico, estuvo en la corte del rey Amitas II, rey de Macedonia, y como médico tenía todo el proceso pitagórico, el proceso también de ir pensando y reflexionando de qué forma a través de observar el cuerpo se puede llegar a una salud corporal y también una salud del alma. Más adelante vemos en el concepto de la psicología que surgió en el mundo griego con el tratado o el estudio del alma. Pues bien, Nicómaco se dedicó a eso y eso va a generar en su hijo Aristóteles la búsqueda por el conocer, la búsqueda de los conceptos próximos como son los sentidos o la propia materialidad a través de las experiencias. Su madre del propio Aristóteles también perteneció a esa vida también que tenían posibilidades económicas en Macedonia y como tal el joven Aristóteles se dedicaba al estudio, tenía mucha inquietud por conocer, tomaba papiros, iba aprendiendo, etcétera. Ya una vez que el propio macedónico va a Atenas, tenía 18 años y ahí conoce a un, a un anciano ya de 60 años, a Platón. Y pues una vez conociendo ya el Tratado del Alma, la República, la Apología, la Defensa, pues tiene cierto enamoramiento por esa filosofía y decide entrar a la academia, recordando que la academia fue la primera universidad occidental que se fundó en el 387 antes de Cristo. Bien, el propio Aristóteles que entra a la academia a sus 18 años, estuvo ahí por 20 años estudiando todo el proceso, como se esperaba cuando uno entraba a la academia de Platón, antes tenías que aprender un poco de geometría. He ahí también que decía en una frase antes de entrar a la universidad que nadie entra aquí si no sabe geometría. Solo toma de los pitagóricos, el concepto también de los números. Por más que uno quisiera entrar ya en el estudio de la filosofía directo, pues no era posible, tenías que aprender antes las matemáticas. Bien, una vez muriendo el propio Platón, se esperaría que le iba a dar la dirección de la institución educativa a su mejor discípulo, que sin duda alguna fue Aristóteles. Pero no, se lo dejó a su sobrino llamado Espeosipo, era el mejor de ese entonces, tenía ciertas limitaciones a nivel argumentativo y sobre todo filosófico. Ya el propio Espeosipo por ahí llegó a decir que los placeres son malos. Sabemos muy bien que hay placeres a placeres, ¿no? Una buena comida, una buena bebida, etcétera. Hay placeres también
que contribuyen al factor de la contemplación personal. Bien, eso fue lo que ocasionó que el propio Aristóteles, una vez a la muerte de Platón, se fuera de Atenas. Ahí conoce, prácticamente antes de que se vaya de Atenas, había conocido a Hermias. Este Hermias era un amigo del propio Aristóteles, también conocedor de la filosofía de Platón, y se van a la comunidad de Aso, muy cerca ahí de Grecia. Ahí se establece el propio Aristóteles, empieza ya como a armar su perspectiva filosófica. Pues bien, pues ahí mismo en esa localidad conoce a una mujer llamada Pitia, que se enamora de Aristóteles por su forma de ser, por su pensamiento analítico, reflexivo, un poco socrático, se podría decir. Y pues pues se casan y tienen una hija que le ponen también Pitia. Pero ya se queda otra vez embarazada la esposa de Aristóteles y tiene un parto muy difícil y muere en el parto. Eso le ocasionó en este filósofo problemas fuertes, prácticamente triste, tristeza, reflexivo, un poco como alejado de su pensamiento. Y ya poco a poco fue como olvidando este punto de vista o prácticamente llevándolo a su propio inconsciente de filósofo. Un tiempo después conoce a una mujer llamada Hérpilis, donde se casa y tiene a su hijo varón llamado Nicómaco, que le pone como su padre, ¿no? Su hijo Nicómaco. Y aquí precisamente entra una reflexión que es importante mencionar. Una de las obras, de las tres obras de ética, una de ellas se llama Ética Nicómaco. Se pensaba que era una obra que se lo dedicó a su hijo, pero en el siglo cuarto antes de Cristo, en la filosofía griega, no era común inclusive dedicarle una obra a alguien. Por lo tanto, pues tal parece que no fue así, no se lo dedicó así como Sabater le dedicó un libro a su hijo, Ética para Amador. Aquí prácticamente no es así. Simplemente son coincidencias dentro de la propia historia de la filosofía. Bien, eh, ya una vez estableciendo este punto con su familia, etcétera, eh, pues empieza a tener comunicación con el rey. Ya después de la muerte de Amyntas II, asume el poder de Macedonia. Este joven, bueno, ya era prácticamente un joven maduro llamado Filipo, que le dice: oye Aristóteles, necesito que le des clases particulares a mi hijo para que él se convierta en un buen rey, un buen príncipe, pueda organizar, quiero que le expreses tu punto de vista, la lógica, etcétera. Entonces, el propio Aristóteles asume esta gran tarea y en el 442 antes de Cristo asume como docente particular y educar al joven Alejandro Magno. En ese entonces estaba, pues era un muchacho, un adolescente, y pues le empieza a enseñar prácticamente, que en su momento también lo llegó a hacer Platón, pero con resultados nefastos, como es el caso de Dionisio, ¿no? El tirano de Siracusa, donde Platón quiso llevar a cabo su propuesta de la república, pero terminó siendo esclavo. Aquí fue muy distinto. Su propio discípulo, Alejandro Magno, tenía mucho aprecio hacia su maestro y por ahí le hizo regalos. Más adelante, cuando empezó sus campañas, le hizo regalos y pues armó todo un jardín allí en su universidad del propio Aristóteles, que ahorita lo vamos a ver. Bien, estuvo con él a partir del 442 al 336. En el 336, ya el joven Alejandro Magno tiene que asumir el poder de Macedonia como rey. Ya Filipo sabemos que tuvo un final por ahí, pues trágico, un final de muerte, etcétera. Entonces, ya el propio Aristóteles se da cuenta que su labor docente había terminado. Pero antes de eso, le dedica dos obras al propio Alejandro Magno. Una de ellas tenemos sobre la monarquía. Hablaba precisamente, por lo que nos ha llegado algunos escritos del profesor Frederick Copleston, sobre el concepto del buen rey, lo que debe ser el buen ciudadano, etcétera. Y el otro tenemos el concepto de la colonización. Esas obras se ha
se ha hecho deducciones de cuál era su contenido hasta ahora, pero se han perdido. Sabemos muy bien que más adelante el corpus aristotélico va a sufrir con modificaciones. Andrónico de Rodas más adelante va a ser como recaudar todas las obras de Aristóteles, Boecio del siglo V, etcétera. Pero estas dos obras sobre la monarquía y sobre la colonización se han perdido. Y es importante mencionar que el propio Aristóteles, todas las obras que nos han llegado, metafísica, poética, etcétera, son obras que fueron apuntes de clases, fueron sus apuntes pedagógicos que daban en su universidad el Liceo, muy distinto a las obras de Platón. Platón, todo lo que él escribió fue dedicado al pueblo y todos sus apuntes de clase se perdieron. Aquí con Aristóteles muy distinto. Lo que nos llegó de Aristóteles fueron todas sus obras de apuntes de clases. Sus obras que escribió para el pueblo se perdieron también, ¿no? Estas obras esotéricas, como se conoce, del propio Aristóteles. Pues bien, una vez precisamente terminando ya su labor como profesor particular, se va a Atenas y cerca de ahí, de un lugar llamado, bueno, a este héroe, a este como deidad llamado Apolo Licio, ahí funda su universidad llamado Eliseo. Y ahí precisamente llevaba a cabo todo el tratado de lógica, llevaba a cabo la filosofía, llevaba a cabo a través también del proceso de su teoría del movimiento, potencia y acto, las cuatro causas, etcétera. Ya sus discípulos más avanzados dentro del propio Liceo, Aristóteles, pues tenía la idea pedagógica de sacarlos a caminar, de salir a caminar. A todo ello se les llamó los peripatéticos. La palabra peripatéticos viene del griego que significa peripatos, paseo, alumnos que pasean, alumnos que caminan aprendiendo. Considero y deduzco que el propio Aristóteles pues es una herramienta para estos tiempos de educación, un poco para evitar el encierro y salir un poco a aprender al ágora, a la plaza pública, a esos lugares donde aparentemente no existe educación, pero todo lo contrario, sí lo hay. La institución educativa, como nos mencionó Aristóteles en su Peripatéticos, no es el único lugar de aprendizaje. Bien, todo eso llevó a cabo, pero además en su propio liceo tenía un jardín enorme. Como su antiguo discípulo le tenía mucho aprecio a su maestro, le enviaba guardias para cuidar la escuela, el liceo. También había como un zoológico, tenía también algunos animales que había capturado por ahí el propio Alejandro Magno en sus campañas en Egipto y todo ese trayecto que realizó. Pero lamentablemente en el 323 antes de Cristo muere Alejandro Magno, se ha dicho que fue envenenado, que tenía enemigos, etcétera. Antes de eso había fundado lo que se va a llamar la ciudad de Alejandría. También fundó un proceso que se va a llamar el periodo helenístico, el periodo donde ya no Grecia era el centro de la cultura, sino ahora era Alejandría. Por lo tanto, vamos a ver ya en su momento la propia filosofía helenística con la estoa, los escépticos y Epicuro con el concepto del tepos o el placer. Bien, muere en 323 Alejandro, hubo por ahí un gran cisma entre sus generales, Ptolomeo se va a Egipto, etcétera, y eso lo va a ocasionar al propio Aristóteles persecución. El propio Demóstenes, el propio Espeosipo, llegaron a conspirar y diciendo, pues este filósofo pues, debe de ser desterrado o morir. Entonces, ¿qué hace Aristóteles? Tiene que irse de Atenas y pues prácticamente si se hubiera quedado ahí hubiera existido otro martirio filosófico. Hubieran matado otra vez a la filosofía como le pasó al propio Sócrates en su momento que murió por el régimen de los 30 tiranos. Bien, ya precisamente ya al final de sus días, en el 322, el propio Aristóteles hace como organiza su vida. Primero,
le da la libertad a sus esclavos. Aristóteles tenía esclavos. De hecho, él pensaba que fue como su parte de la filosofía oscura. Él pensaba que hay personas que nacen para ser esclavas y hay otras que nacen para ser libres. De ahí viene el concepto de bárbaros, el que balbucea, el que no puede hablar bien el griego, el que no habla griego prácticamente. Libera a sus esclavos, todo lo que tenía lo reparte y además le pide por última vez a sus amigos que donde vaya a ser enterrado pongan también los restos de su primera esposa, Pitia. Eso es precisamente, fue el testamento de su propia esposa que le comentó que si fuera posible poner el resto junto a su esposo Aristóteles, que eso es precisamente toda su trayectoria. Por ahí se cuenta desde el filósofo inglés Martin Cowen, sus cuentos filosóficos. Se cuenta que Aristóteles se acostumbraba a bañar en aceite de oliva y luego ese aceite lo ponía en frascos y se lo vendía a cualquiera que pasara por ahí. Esos son como parte de esas, un poco del humor de la filosofía, porque la filosofía, pues, no debe de ser aburrida, todo lo contrario, como dijo Blaise Pascal, reírse de la filosofía es también hacer filosofía. Pues bien, ese es el proceso de la propia vida del propio Aristóteles, un poco emocionante, un poco también de vida cómoda, un poco también de preocupación por la muerte de su primera esposa. Bien, ¿qué obras tiene Aristóteles? ¿Cuáles son sus obras? Recuerden que las obras, el corpus aristotélico, está catalogada a través de pensamientos de los primeros pensamientos, pensamientos de la época media de su pensamiento y la época de madurez. Bien, en el primer periodo de las obras del propio Aristóteles tenemos la primera obra que se llama Eudemo o sobre el alma. Aquí, como podemos ver en esta obra, retoma la reminiscencia de Platón, el concepto de la mentepsicosis, que lo tomó también de los pitagóricos. Es decir, el alma va reencarnando sin fin de cuerpos. El alma ya conoce, no viene a aprender al mundo, viene a recordar. Por lo tanto, en este primer periodo todavía es apegado a su maestro Platón, que más adelante ya no va a ser así, se va a separar de su maestro. Soy amigo de la verdad, ¿no? Soy más amigo que la verdad, ¿no? Soy amigo de Platón, pero más amigo que la verdad, ¿no? Entonces, eh, esto es precisamente el concepto de mejor ser amigo de la verdad que no ser amigo de Platón. Entonces, eso es precisamente cómo va a llevar a cabo el propio, eh, Aristóteles. También tenemos la obra en el primer periodo que fue sobre el alma. También tenemos Protréptico, que fue prácticamente esta obra una carta. Por ahí se sabe que fue dedicado a alguien, un concepto así como de sugerencias, etcétera. También, eh, al parecer, en este periodo también se trató sobre el tema de la lógica. La lógica no se llamó así, sino se llamó prácticamente organón más adelante, o los tópicos. Como tal, lógica así no le llamó Aristóteles, sino organón. Y también tenemos el Tratado de la Física y el Tratado del Ánima, ¿no? Entonces, la física es la antesala de los 14 libros de la metafísica, ¿no? Entonces, aquí vemos ya en el primer periodo cómo el propio Aristóteles como que va dando pautas, va como dando sus puntos de vista. Bien, vamos ya con el segundo periodo. El segundo periodo, tenemos aquí la primera obra que se llama Diálogo sobre la filosofía, ¿no? Este diálogo sobre qué es filosofía, quiénes son los filósofos, qué debe de hacer un filósofo, etcétera. Tenemos también la otra obra sobre esbozo de la metafísica. Aquí empieza ya a surgir, como muy bien se dice, la metafísica, el libro de la metafísica de Aristóteles, son 14 libros y se conoce como si es y fuera así tal cual una pequeña historia de la filosofía, porque habla de los presocráticos, habla, etcétera, de los sofistas. En realidad, la metafísica es una pequeña obra de historia de la filosofía. Y en la introducción dice Aristóteles, todo hombre por naturaleza desea aprender. Eso es lo que dice Aristóteles, pero me parece que no todos son libres, ¿no? Eso
lo que podemos expresar. Bien, esbozo de metafísica, ética audemo, una de las éticas, los del cielo, ¿no? Los del cielo, etcétera, ¿no? Este concepto de el de los orbes, etcétera, ¿no? Ese es como el segundo periodo. Ya en el tercer periodo tenemos ya la parte ya de la madurez del propio Aristóteles. Tenemos, bueno, aquí prácticamente, como les había comentado, son apuntes de clases. Eh, ¿Qué tal los escritos de lógica, del organón, de los tópicos? Están los escritos de la metafísica, aquí ya se ponen ya claramente en el tercer periodo ya las obras de la metafísica, los 14 libros. También escribió sobre ciencias naturales, también habló de la psicología, ¿no? Sobre el tratado del alma. También hizo un tratado, curiosamente, de historia de los animales, ¿no? La forma de cómo pueden ir cambiando, ¿no? Que más adelante va a dar pautas para Darwin, el concepto de la transformación, la evolución. También tiene la ética Nicómaco, con los se los había comentado. Eh, Tratado sobre la gran ética, también es un pequeño libro, no sé por qué se le llamó gran ética. Y también está el tratado de la política y también sobre la retórica o la poética, el concepto de la alegría, eso es lo que el propio Aristóteles lleva a cabo. Esas son sus obras, ese es el corpus aristotélico. Pues bien, ahora vamos a ver rápidamente su doctrina, sus ideas. ¿Qué pensaba Aristóteles sobre el mundo? En primer lugar, muy bien, se ha pintado en Roma esa historia de los filósofos, donde hay dos filósofos que uno va señalando al cielo y otro va señalando hacia abajo, es el propio Aristóteles. Aristóteles, ¿qué es? Como muy bien pintó Rafael, Aristóteles pensaba que la fuente del conocimiento, la fuente de ese conocer es la experiencia. Aquí ya se separa de Platón. Platón sospechaba, decía que era una copia. No, dice Platón que el conocer, el vínculo humano, la interacción, eso también es fuente del conocimiento. Pues bien, y a través de esta fuente del conocimiento va a armar precisamente Aristóteles el uso correcto del lenguaje a través del organón, a través de los tópicos. Que la lógica, por ello se conoce a Aristóteles como el padre de la lógica. Va a llegar, la lógica no ha tenido grandes modificaciones después de Aristóteles. Él marca la pauta del concepto, como le va a llamar, las categorías. ¿Qué son categorías? Descripciones de la cosa, el árbol, una silla, pero también descripciones del ser de una persona en concreto, Juan, Felipe, etcétera. Y eso es precisamente esas categorías van a describir qué es la persona en su sustancia. La sustancia, pues soy hombre, la sustancia es mujer, y esas sustancias son las descripciones que se van a dar de esas categorías, por ejemplo, cantidad, cualidad, relación, tiempo, lugar, posición, estado, acción y pasión, ¿no? Es claro que prácticamente en el estado que me encuentro ahorita, pues estoy sentado, ¿no? Es decir, mi sustancia está aquí, ¿no? Esas son las categorías de la descripción de un ser. Un ser, por ejemplo, una persona o un objeto. Eso es precisamente lo que habla del concepto del organón. Bien, como les había comentado, la experiencia es por el cual se aprende, por el cual se adquiere conocimiento. Pero también Aristóteles nos dice que no existen las ideas innatas, sino somos tabula rasa. Eso va a generar también mucha controversia más adelante y en el futuro, porque cuando un estudiante esté en el aula, no es tabula rasa, aún si él trae experiencias que no tiene relación con la clase en ese momento, aún es importante. Ese conocimiento no es totalmente tabula rasa, sino si alguien toma ese conocimiento y lo lleva a cabo a través de la experiencia, el sentido común, puede surgir grandes experiencias. Pero Aristóteles decía que no, somos tabula rasa. Pues bien, también desarrolló
como les había comentado, el libro de la metafísica, que son 14 tomos. La metafísica como tal no le llamó así, le llamó filosofía primera. Ya Andrónico de Rodas, tiempo después, le llamó metafísica, es decir, que está después de la física. ¿Qué estudia la metafísica? Pues como tal, la metafísica estudia a Dios, al mundo y el hombre, totalmente en concepto abstracto. Eso es la metafísica, que va a dar pie más adelante a lo que se va a llamar la teología, el estudio sobre Dios. Y en la metafísica, como les había comentado, es una pequeña historia de la filosofía, donde van narrando aquellas equivocaciones de algunos que llegaron precisamente a hacer. Por ejemplo, el propio Parménides negaba el movimiento. Parménides decía que no existía el movimiento, pero Aristóteles decía que era muy evidente el movimiento. Por ello hizo las dos connotaciones, potencia y acto. Es decir, una pequeña semilla está en potencia de llegar a ser un árbol y una vez siendo árbol ya está en acto, es decir, ya está hecho, ya está realizado. Es una forma de decir el propio Aristóteles que el movimiento sí existe y tiene una explicación, potencia y acto. Potencia, llegar a ser, ¿no? Por ejemplo, un ser humano desde la concepción está en potencia y en acto de ser, pero ya es potencia, por lo tanto es ser humano. Impresionante lo que nos dice Aristóteles sobre el tema del movimiento y a través de eso hace su primera demostración sobre la existencia de Dios. Dice, todo lo que se mueve por otro. Ya lo va a tomar el propio Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, el concepto de las 5 vías de la existencia de Dios. Por lo tanto, eso fue lo que llevó a cabo el propio Aristóteles en sus ideas. Él decía también que el fin humano, el fin último de cada persona es la felicidad. Como comúnmente se le dice en griego, eudaimonía, pero Aristóteles ve la felicidad como un trabajo constante. Una golondrina no hace verano. Es decir, un día no basta para ser feliz. Es un trabajo de toda la vida. Para Aristóteles, la felicidad es un concepto teleológico, no en este momento. Por ello, no podemos ser felices cometiendo injusticia o viviendo injusticia. Debe de haber un punto de equilibrio, es decir, el término medio. Pregúntense públicos si realmente son felices con lo que tienen. Y Aristóteles nos dice, la pasión desaparece, los triunfos desaparecen. ¿Qué es lo que me puede dar felicidad? La inteligencia. Sabemos que no solamente es la inteligencia la que te da felicidad, sino hay otros puntos. Por lo tanto, una vez muriendo Aristóteles, el que asume la dirección del Liceo fue Teofrasto, que tuvo al frente de el Liceo y llevó a cabo todo el proceso. Sabemos muy bien que a partir del siglo VI de nuestra era, toda escuela griega, toda escuela del pensamiento fue cerrada y por ahí se fue generando un cisma en la propia filosofía. Pero sin duda, Aristóteles marcó la pauta de nuestro tiempo y va a marcar la pauta para lo que se va a llamar la filosofía de la Edad Media o filosofía escolástica, que en su momento lo vamos a revisar. Bien, querida audiencia, me despido, gracias y más adelante nos veremos con lo que va a ser la filosofía helenística. Me despido y hasta pronto.